Gracias por estar con nosotros. Rápidamente con la información, estamos con la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, la doctora María René Castro, a quien le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Doctora, siempre un gusto tenerla acá en Noche Sin Tregua y poder conversar con usted a propósito, claro, de estos temas relacionados a la vacuna, a la vacunación, todo esto que el mundo entero está viviendo y que, claro, acá en nuestro país no deja de ser de preocupación. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida a Noche Sin Tregua. Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo muy grande a todos los que están viendo esta Noche Sin Tregua, y evidentemente con información sobre el tema de la vacunación y bueno, el tema epidemiológico también. Bueno, inicialmente, doctora, se planteó desde el gobierno nacional, voy a comenzar por ahí, se planteó desde el gobierno nacional una suerte de reclamo, de lo que ya habíamos hablado con usted en anteriores entrevistas acá, precisamente sobre el tema de la crisis moral de la humanidad, que se había planteado así en varios foros en meses anteriores, respecto a la distribución de las vacunas, el acceso a las vacunas, la capacidad económica de algunos países y más grandes y la capacidad económica de países más pequeños y todo aquello. Pero se conoce desde el gobierno el día de hoy un reclamo muy fuerte a la comunidad internacional, el 80% de las vacunas en manos de algunos países, y hay otros países que no tienen o que no están pudiendo acceder a estas vacunas. Evidentemente es algo que habíamos hablado antes y que justamente lo habíamos reflexionado acá en el programa, el tema de que muchos países han comprado, eran 10 países hasta hace unas 2 semanas, el 95% de la producción total de las vacunas a nivel mundial. Esto había dejado en desabastecimiento a otros países que tienen menor posibilidad de adquirir vacunas. Hay todavía países que ni siquiera hasta el momento han podido recibir vacunas. Para otros países, por ejemplo, Costa Rica ha empezado a recibir vacunas recién la semana pasada. Y obviamente es algo que se tiene que reflexionar de manera muy profunda como humanidad. El hecho de que varios países no accedan a las vacunas al mismo tiempo va a generar un problema epidemiológico que obviamente va a ser de coyuntura igual mundial. Entonces es un tema que se tiene que analizar a profundidad. ¿Por qué se tiene que apostar por una vacunación global y una vacunación justa? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la vacunación acá en nuestro país? Mucho se ha polemizado en los días anteriores respecto a no hay vacunas, los sedes no están cumpliendo, no están llevando adelante la vacunación como debería. El día de ayer el director departamental de salud de Santa Cruz decía: tengo 1.300, 1.400 vacunas máximo en los depósitos del país y no tengo más. ¿Cuál es el tema de la vacuna acá en nuestro país? ¿Hay las vacunas? ¿No hay las vacunas? ¿Nos da como para poder esperar a que lleguen las dosis? Evidentemente tenemos todavía algo de vacuna remanente en nuestro país. Si nosotros hacemos el análisis, si te acuerdas, el segundo lote que llegó de Sinopharm llegaron 500,000 dosis. Si nosotros dividimos entre primera y segunda dosis, tenemos 250,000 primeras dosis que tienen que ser administradas a la población. Hasta los datos que tenemos hoy, antes de que salga más tarde los datos más actualizados, tenemos 229,556 primeras dosis administradas. Estamos hablando que todavía nos queda por administrar el segundo lote de vacuna que llegó de Sinopharm. Aparte, las semanas pasadas hemos ido recibiendo las dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, hemos recibido también las vacunas de Sinopharm, por lo que ahorita el país tiene 428,000 dosis más que han sido ya distribuidos en los diferentes servicios departamentales de salud, en los diferentes departamentos. Ellos han procedido inmediatamente a la distribución de estas vacunas en los diferentes establecimientos de salud, principalmente en los municipios fronterizos, de acuerdo a la situación epidemiológica que van viviendo justamente los países de la región. Bueno, en función a estos números que usted nos está brindando, sí hay las vacunas, hay un remanente, pero hay las cantidades, no estamos hablando de cientos o de una centena, estamos hablando de miles de dosis que todavía están disponibles para continuar con la vacunación, para proseguir con la vacunación. Así es, se puede proseguir tranquilamente con esta vacunación. No te voy a decir que va a alcanzar para cubrir a toda la población, pero nos está permitiendo ir avanzando
paso a paso como tenemos que hacer con esta dinámica. Desde un principio nosotros planteamos y dijimos y fuimos muy claros, la vacunación va a tener un cronograma que es muy dinámico. Vamos a tener que irnos ajustando justamente a las cantidades de vacuna que vayan llegando y a las fechas en las que vayan llegando estas dosis de vacuna. Nosotros tenemos una logística inmediata. Llegan las dosis de vacuna, hacemos toda la desconsolidación, reempaquetamos e inmediatamente despachamos hacia los departamentos para que ellos puedan, en el marco de su responsabilidad y de sus competencias, trabajar en la microplanificación de sus departamentos. Es decir, que ellos van a ver la forma en la que tienen que priorizar estas vacunas de acuerdo a los lugares y también de acuerdo a la cantidad de personas que tengan, de acuerdo a la etapa también que está contemplado dentro del plan de vacunación. Son 428,000 vacunas que hay, ¿cierto? 200,000 que llegaron de Sinopharm, 100 que se compraron, 100 que se donaron, y las 228,000 de AstraZeneca. ¿Todo esto ya se ha repartido? Así es, todas estas vacunas ya están en los diferentes departamentos. Nos ha tomado tiempo, realmente 2 días. Hemos estado, el día que hemos recibido las vacunas, en la noche nosotros ya estábamos despachando estas dosis de vacuna a los departamentos. Tuvimos problema con 3 departamentos justamente por el tema de los vuelos y la coordinación de logística para el recojo de vacuna en el aeropuerto. Es decir, que al día siguiente despachamos al restante de los departamentos, por lo que inmediatamente estas dosis estaban disponibles en los 9 departamentos. Ahora, doctora, ¿se justifica esta decisión que han tomado algunos servicios departamentales de salud, como por ejemplo en La Paz o en algunos otros lugares, de hacer una reprogramación, de pronto vacunar de mayores de 80 esta semana, luego será de 80 a 70, luego será de 70 a 60, o sea, ir administrando los tiempos de acuerdo también a la terminación del número de carnet? Como que esto ha puesto un poquito nerviosa a la gente, pero no sé si es ir con cautela para que no falten las vacunas, para que no llegue un momento en el que no, ya, ahora sí que ya no hay más. Evidentemente, Jorge, eso es justamente el tema de la microplanificación. Cada servicio departamental tiene una hermenéutica muy diferente de moverse con respecto al departamento. Por ejemplo, La Paz justamente ha sacado esta dinámica para poder dividir a la población por carnet, por edades, y así ir avanzando justamente dentro de su planificación, trabajando principalmente en establecimientos de salud. Santa Cruz tiene otra dinámica muy particular. Ellos han decidido no utilizar los servicios de los establecimientos de salud y han generado otros puntos de vacunación masiva. Cochabamba ha tenido otra dinámica diferente, el Beni está aplicando otra dinámica diferente. Significa que esto justamente parte de las atribuciones que ellos tienen en base a sus responsabilidades y en base a su programación. Cada departamento es totalmente diferente. Muy bien. Se están haciendo preregistros en la Caja Nacional de Salud, en la Caja Petrolera de Salud, aparte del Sistema Único de Salud y todo aquello. Esos preregistros, esos registros son útiles, sirven, la gente tiene que continuar haciéndolos, me refiero a eso, de si van a tener una utilidad al momento de poder, cuando lleguen más vacunas, ir desahogando la situación. Claro que sí, cada mecanismo que exista de poder coordinar y planificar que cada departamento, que cada subsector tenga, les van a ayudar. Sin embargo, también el gobierno central ha sacado el preregistro nacional, que tiene otra dinámica. La Seguridad Social está tratando de poder generar un mecanismo de agendamiento, un mecanismo en los que ellos puedan generar espacio, darte una fecha y una hora en la que vayas a vacunarte. El preregistro que sale a nivel nacional tiene otros objetivos. No es para agendar, no sirve para reservar vacuna, no me sirve para escoger vacuna, me sirve para acelerar en sí el proceso de vacunación. Por ejemplo, como yo lo decía, si yo tengo que llevar, por ejemplo, mañana a mi abuelita al establecimiento de salud, yo quiero que mi abuelita, por ser factor de riesgo, de ser mayor de edad, tener enfermedades de base y todo ello, esté menor tiempo posible expuesta a grandes concentraciones de personas o que esté en cualquier establecimiento de salud. Entonces, si ella no se preregistra, si yo no la preregistro, ella va a tener que ir al establecimiento de salud, evidentemente la voy a acompañar, pero se va a tener que sentar
con la persona que esté registrando y dictarle toda la información que le vayan a solicitar, nombre, carnet de identidad, dónde vive, enfermedades de base y todas las cosas que se les tienen que consultar en cualquier tema de vacunación. Pero si la preregistro, voy a llegar con ella al establecimiento de vacunación, voy a presentar su cédula de identidad y con el número de su cédula de identidad ya va a tener toda la información cargada, por lo que ella va a proseguir directamente a la vacunación monitoreo y posteriormente la llevaremos a casa. Muy bien, doctora, se ha confirmado que van a llegar algunas dosis, no se sabe cuánto, no sé si ya podemos confirmar aquello, le voy a insinuar, de la Sputnik B, que se van a ir haciendo envíos, que también lo habíamos conversado la otra vez, se van a ir haciendo envíos de a poco hasta cumplir los 1.7 millones de dosis que inicialmente estaba pactado entre el Fondo Ruso de Inversión y Gamaleya. Entiendo que entre hoy y mañana estarían llegando algunos lotes de vacunas de Sputnik B. Ya se ha definido esa logística. Se va a utilizar una intermediaria de transporte para que puedan llegar estas dosis de vacunas. ¿Qué se sabe sobre esto de la Sputnik, por favor? La última notificación que tenemos del Fondo de Inversión ruso es que ellos van a cumplir el compromiso que tienen en el país, pero van a ir mandando las vacunas en remesas, es decir, en pequeñas cantidades a lo largo de las semanas van a ir llegando a nuestro país. Ahora, las fechas y las cantidades no las tenemos confirmadas todavía. Estamos esperando que la Cancillería nos haga la notificación oficial por el tema de responsabilidad, para que nosotros podamos actuar en consecuencia y justamente activar todo nuestro mecanismo de logística para poder tener las vacunas justamente en lo que es la cadena de frío hasta que llegue al país nacional, aquí para que estén justamente posteriormente prosigamos a la distribución de estas dosis de esperanza. Bueno, todavía entonces no se ha confirmado de cuál va a ser la fecha de este primer envío de estas pequeñas dosis que se van a ir mandando del Sputnik B. No es que va a ser mañana o pasado. Hasta el momento no tenemos una notificación oficial que nos vaya a referir a aquello. Estamos esperando que Cancillería nos dé la información concreta y para que nosotros podamos proseguir, como te decía, en el mantenimiento de la cadena de frío y el transporte de las vacunas hasta el Programa Ampliado de Inmunización Nacional. Muy bien, muchísimas gracias. La Cancillería entonces es la que tiene que informar a propósito de estos contenedores que se van a ir mandando. De acuerdo, no hay una cifra de las dosis, de la cantidad de dosis que se podría mandar. Por supuesto, seguramente aquello será variable de acuerdo a la posibilidad. Serán 20, 50, 100 mil dosis, pero eso de acuerdo a lo que se vaya pudiendo enviar a nuestro país hasta cumplir los 1.7 millones de dosis que tendrían que ser cumplidas hasta la finalización de abril, porque ya acaba abril y tiene que venir un segundo lote, una segunda partida de vacunas, ¿cierto, viceministra? Así es, Jorge, nosotros tenemos un compromiso asumido con ellos, con un contrato por 5.2 millones de dosis. Evidentemente tenían que llegar en 3 grandes lotes, sin embargo vamos viendo que esta coyuntura se está dando a nivel mundial, retraso en la entrega de las vacunas, no solamente a los países de la región, sino también hay otros países fuera de la región que también están sufriendo este tema. Es bastante complejo, lo sabemos, y ahí es donde nosotros pedimos la comprensión de la gente, de la población. Estamos agotando, estamos haciendo todo lo posible para que estas vacunas vayan llegando a nuestro país. Estamos activando todos los mecanismos diplomáticos y además estamos haciendo el contacto y hemos seguido manteniendo el contacto con otras empresas farmacéuticas que dan la provisión de estas vacunas y lamentablemente hasta el momento todos están en carencia de este tipo de insumos. Muy bien, doctora, ¿cómo se ha recibido la información a propósito de la información que ha sido dada a conocer por la Embajada de los Estados Unidos, por el agregado de prensa de los Estados Unidos en nuestro país, Luke Ortega, a propósito de que se han hecho las gestiones para que la Organización Mundial de la Salud, a través del mecanismo COVAX, entreguen a Bolivia 5.2 millones de dosis de vacunas? Estados Unidos ha entregado 4.000 millones de dólares como para que, hay otros donantes también, como son Alemania, Gran Bretaña, la Unión Europea, como para que se entreguen las dosis
de vacunas, y se ha confirmado desde los Estados Unidos, no sé si ustedes también ya tienen esa confirmación de la Organización Mundial de la Salud, de que llegarían a nuestro país 5.2 millones, o se asignarían 5.2 millones, tanto de la AstraZeneca como de Pfizer. Bueno, Jorge, ese es un tema del que hemos venido hablando desde el año pasado. En diciembre estábamos hablando del mecanismo COVAX. Son las dosis que ya estamos recibiendo. En realidad son muchos países que están justamente organizados en lo que es el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX lo que hace es justamente apostar por una distribución equitativa en los países, una distribución justa para que todos los países vayan accediendo al tema de las vacunas. Son muchos países los que aportan a este fondo común, no solamente está Bolivia, son varios países que tienen diferentes categorías. Bolivia, como un país AMC, recibe las vacunas sin ningún tipo de costo. Hay otros países que son elegidos y que tienen que pagar cierto porcentaje, y hay otros países, por ejemplo, que pueden acceder a la compra de vacunas a través del mecanismo COVAX. ¿Qué significa? Que si el mecanismo logra comprar grandes cantidades de vacuna para diferentes países, les va a salir más barato, inclusive el mecanismo COVAX, comprar en cantidad y distribuir estas vacunas. Entonces no es algo novedoso, no es algo de lo que no habíamos hablado antes, están contemplados dentro de nuestro plan de vacunación, y justamente hemos ido recibiendo las vacunas de AstraZeneca y esperamos también en los siguientes meses que vayan llegando las vacunas de Pfizer. ¿Se había establecido o se ha subido la cifra a 5.2 millones de dosis? ¿Inicialmente estaban previstas estas 5.2 millones de dosis? Todas las cifras del mecanismo COVAX estaban contempladas dentro de nuestro plan de vacunación, y lo ha dicho la misma Organización Panamericana de la Salud acá en la conferencia, cuando llegaron las primeras dosis de AstraZeneca, el gran apoyo que significa este mecanismo para los países. Ok, sí, esa información se ha dado a conocer el día de hoy, por eso que le consultaba sobre las 5.2 millones de dosis. La información fue dada a conocer por la gente de la Embajada Americana acá en Bolivia, y por supuesto todo esto a partir del mecanismo COVAX, que será la OMS en todo caso la encargada de hacer toda la logística para que esta entrega de las dosis sea comprometida a nuestro país. Viceministra, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, un gusto. Estamos atentos al tema de las vacunas. Sí hay mucha ansiedad, sí hay mucho nerviosismo, eso hay que ser absolutamente claros. Se espera que puedan ir llegando más dosis, y que la vacunación pueda ir avanzando a un paso acelerado para contener precisamente el avance del coronavirus, que está trayendo tantos dolores de cabeza. Mire lo que pasó en Argentina, en el Brasil, lo que está pasando en Europa, esta enfermedad que todavía la humanidad no acaba de entender. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Jorge, muchas gracias a ti, pero antes de retirarme, sabes que siempre te robo unos breves minutos. Muchos países, incluyendo nosotros, hemos apostado por la vacunación, pero hay una apuesta que hicimos antes que creo que tiene que permanecer en la mente de todos nosotros. La mejor forma de contener y cortar la cadena de la transmisión es el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos, como te decía, las 3 M's, manos, metros y máscara, que es fundamental. A pesar de que las personas se vacunen, en los diferentes países son las que tienen que primar. Solamente así vamos a poder evitar en estos momentos el contagio. Muchas gracias, Jorge, por todo. Doctora, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo a la recomendación que se viene haciendo siempre, que es muy valedera, que la gente la tiene que entender, que claro, cuando fueron a la frontera las autoridades del Ministerio de Salud y los sedes se encontraron con que la gente ya había abandonado el barbijo, la distancia, y claro, y empezó nuevamente a crecer el número de contagios. No hay normalidad. La normalidad como la conocíamos por ahora no existe. Eso es lo que la gente tiene que entender. No hay ya esa normalidad. En nuestro imaginario esa normalidad no puede volver. Lo que tiene que ocurrir ahora es que tenemos que estar con la distancia, con el barbijo, con el alcohol en gel, con el lavado de manos, y avanzar así cuidándonos todos. Doctora, gracias nuevamente, le agradezco mucho. A ustedes, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.